Como que ciertas actividades humanas que pensamos que son, de que no hay que pensarlas, ¿verdad? Y que simplemente hay que disfrutarlas y pensarlas, escudriñarlas o meditarlas, es como que no, eso no va, ¿sí? Pero sabemos que en el pueblo cristiano todo lo debemos de poner a la luz de las Escrituras, y aún este tema, el de la fiesta, debemos de preguntarnos cuál es el propósito que Dios ha puesto, cuál es su voluntad y hasta dónde debemos de llevar las fiestas, ¿verdad? Cuando cada uno de nosotros celebra. Y Dios ha puesto en mi corazón dar este mensaje especialmente porque existe esa dualidad, ese choque entre la fiesta y el pesar, entre la alegría y el tener que trabajar, entre el cansancio de estar 8 o más horas ahí tecleando en una computadora y esperar a que el viernes en la noche, porque no es todo el viernes, poder disfrutar, ¿sí? Vivimos, pareciera como que se va rápido el tiempo en el mes de diciembre, ¿verdad? Por tanta fiesta, pero perdemos el gozo en esos días que no hay trabajo, perdón, y lo contraponemos. Históricamente así se ha manejado siempre. ¿Pero por qué? Antes de iniciar a empezar a argumentar, quiero que sepan que voy a dar unas proposiciones que tienen un contenido bíblico de un estudio más profundo, que no puedo darlo todo, pero va a parecer un poco loco, porque es la locura del Evangelio, ¿sí? Va a parecer que Fabián ya está zafado, no puede ser para tanto, podemos, a lo mejor es moderadamente, pero precisamente esa moderación en la percepción de la fiesta, del gozo, ese decir que sí, pero no todo tiene que ser religioso, precisamente eso es lo que nos quita el gozo, ¿sí? Y lo primero que debemos de entender es que la naturaleza nos quiere matar, ¿sí? Bueno, aquí ya empezamos con eso, ¿verdad? Sí, la creación quiere acabar con nosotros. ¿Pero cómo? Vamos a ir poco a poco. ¿De qué maneras? ¿Por qué hablo de que la creación quiere acabar con nosotros? Romanos 8, 18. Ahorita van a ver de qué se trata. Romanos 8, 18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Acuérdense de esto porque va a ser muy importante más adelante. La manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Sí? Aquí dice, la creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué quiere decir esto? Vayámonos a Génesis. Imaginen el relato de Génesis, de la caída del ser humano, pero sin un Salvador. ¿Sí? El hombre y la mujer comen del fruto, desobedecen, pero como no hay un Salvador, no hay una promesa de perdón. ¿Sí? No existe ese perdón. Y Génesis 3 termina con la muerte de Adán y de Eva. ¿Sí?
En lugar de que Dios dé unas pieles y vista al ser humano como una señal de un perdón venidero, viene una hoja del mismo árbol y se hace justicia a esa pequeña hoja. Es suficiente para matar a un ser humano. Hemos visto muchos milagros a través de la Biblia. Dios es el creador, y si no hubiera un Salvador, la creación, como es sierva de Dios, obedece a Dios. ¿Sí? Y recuerden que el ser humano fue puesto como mayordomo, como administrador de la creación. Y es decir, que la creación fue sujetada a las órdenes del ser humano, porque el ser humano le correspondía trabajarla para darle la gloria a Dios. Y la creación es buena. Pero el ser humano, al desobedecer, dice que es sujetada a vanidad. Es decir, es usada la creación. Es usada la creación para desobediencia, para pecar. Imaginen si la creación tuviera esa conciencia, si las piedras hablaran y conocieran y vieran que el uranio tuviera esa conciencia y vieran que el uranio es usado para hacer bombas atómicas, ¿no habría una rabia? Queriendo servir al Creador, pero es sujetada al ser humano, pero el ser humano lo usa para el pecado. Ahí es donde más adelante vamos a ver a lo que Pablo se refería cuando dice que la creación gime para que se manifiesten los hijos de Dios. Para que lo veamos más claro, la creación es igual que los ángeles queriendo desenfundar la espada, viendo cómo el ser humano sigue usando a lo que Dios creó, profanándolo, echándolo a perder, quitándole la gloria a Dios, queriendo desenfundar la espada para poder acabar con el ser humano. Y ese hubiera terminado Génesis si no hubiera un Salvador, con la muerte del ser humano. Tenemos que entender primeramente la gravedad del asunto, ¿sí? Para poder entender las razones de la fiesta. Aquí es donde se dividen las cosas. Y el que cree en las Escrituras va a entender esta locura y va a decir, es cierto, somos culpables totalmente de toda esta aberración, de todo este daño que se hace día a día. Y el que no es hijo de Dios, simplemente va a decir, estás exagerando. Y no quiero aquí nada más dividir por dividir, pero todo esto viene argumentando Pablo a lo largo del libro de Romanos. Entonces dice que la creación fue sujetada ¿a qué? A vanidad. Cambiemos para que entendamos. Fue sujetada al pecado del ser humano. Imagínense ustedes querer obedecer a un rey, pero que tu mandamás te obliga a que no lo hagas. Si pudiéramos sacar un sentimiento de la creación, ese sería el sentimiento. Porque mi jefe no me lleva a que honre al Creador. Entonces, si no hubiera un Salvador, la creación inmediatamente, de alguna forma u otra, acabaría con nosotros. Y ahorita vamos a verlo, y va a tener más sentido todo este rollo del sufrimiento, todo esto de las plagas de Egipto, todo va a tener más sentido. Pero vamos a quedarnos con eso. Dice, no por su propia voluntad, ¿sí? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí es Dios mismo.
¿Por qué? Porque en realidad sí hay un Salvador. En realidad la creación no obedece en justicia inmediata, porque hay un Salvador que les dice detente. Los ángeles también les dicen detente, porque la manifestación de los hijos de Dios va a venir. Y porque muy pronto el pecado del ser humano va a ser quitado. Sí. Y en eso están agradecidos, pero a la vez hay una tensión, porque nosotros seguimos dando y dando. Dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. ¿De qué corrupción? La de nosotros, no del resto de la creación. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, no todo es tan malo. Va a haber una manifestación de sus hijos. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Es decir, esperando, porque está sujeta al pecado, ha sido sujetada al pecado, pero sigue esperando porque hay una promesa de que todas las cosas van a ser restauradas. Pero si no fuera por el Hijo de Dios, no existirían las misericordias nuevas cada mañana. Si vamos captando, ni siquiera habría una mañana para nosotros. Para todo lo demás sí, pero para nosotros no. ¿Puedes una pregunta? ¿Cómo abordar el asunto si la creación misma, si no fuera por Dios, nos destruyera? Pero la creación aborda también aquello que es inanimado. ¿Cómo podría ser un escenario más o menos así? Bueno, aquí lo estoy haciendo más poéticamente para entender la idea. Le estoy dando una especie de conciencia a la creación para que entendamos que como más o menos por dónde va, ¿sí? No es que los átomos tengan algún alma o las piedras tengan un alma que quieran hacer eso, pero no dejemos de recordar que la creación sirve a Dios, y cuando hay pecado, como siervos buscan la justicia, ¿sí? No de una forma de corazón o de conciencia como el ser humano, pero sí, sí hay eso, porque está de acuerdo con Dios, pero es detenida, ¿sí? En cierto sentido, no en conciencia. Es decir, no hay una justicia inmediata, un juicio más bien inmediato, porque cuando hubo esa caída, hubo una promesa de un Salvador. Pero quise animarlo de esta manera para que como que captáramos la profundidad, porque a veces se habla de eso, pero no captamos la profundidad del problema. Y aquí en la Escritura dice que la creación misma gime como si tuviera dolores de parto. ¿Cómo? Sí. O sea, mujeres que han dado a luz. Lo pueden entender clarísimo, o sea, qué es lo que significa. Quienes no lo hemos vivido, pero lo hemos visto, entendemos lo que significa. Y quienes no lo han visto o han vivido, al menos lo han escuchado lo que significa. Y al mismo tiempo, con ese dolor que tiene la creación como tal, y estoy hablando de lo que dice aquí textual, toda la creación, dice que no se puede liberar de ese yugo, porque al principio hay un mandato que al hombre se le da, se le otorga: henchir y multiplicar, sojuzgar y someter. Y el Señor no puede romper aquello que ya le dio al hombre
para que lo pueda hacer. Entonces, hasta que venga al final de los tiempos, cuando venga el Señor, entonces esa creación, toda esa creación, que efectivamente, como tú dices, pues va a ser liberada. Y no solamente el ser humano es liberado a través de la sangre preciosa de Jesucristo, sino que toda su creación será vuelta incorruptible cuando Él así tome el control absoluto al momento en que el Padre así lo decida. Sí, así es. Muy bien. Básicamente es eso. Si no hubiera un Salvador, nosotros no tuviéramos una segunda oportunidad. Y bueno, vamos a continuar, vamos a ir un poco más rápido. Hay una historia en Egipto, cuando el pueblo hebreo dice que Dios se acordó de ese pueblo, que Dios se acordó del pueblo hebreo y dijo: es hora de liberarlos, es hora de llevarlos a una nueva tierra. Y habla una serie de plagas, ¿verdad?, de Faraón, y que salva al pueblo y todo. Y ahí es donde nos empiezan a salir dudas, ¿no? ¿Por qué le manda tantas plagas a Faraón? Dice, porque él mismo endurecía el corazón de Faraón. Pero ahorita con este preámbulo ya entendemos cómo está. Ahí Dios no está siendo injusto. De hecho, si no fuera por la promesa que Dios le dio a Abraham, gracias. Si no fuera por la promesa que Dios le dio a Abraham, el pueblo hebreo también recibiría todas las plagas. Y aquí, hasta este punto, ya se nos quita todo ese sentir de nosotros, de orgullo, de merecimiento, y todas esas preguntas. Si hemos entendido este mensaje hasta ahorita, todas esas preguntas de por qué vienen cosas malas a las personas buenas y por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, déjame decirte que es poco. Si no fuera por la promesa del Salvador, no podríamos disfrutar nada el día a día. ¿Sí me explico? Es decir, tanto los hijos de Dios como incluso los que blasfeman a Dios, Dios le da lluvia a cada uno. Dios les da a respirar a cada uno. No porque lo merezcan, no porque lo merezcamos, no porque a lo mejor va a ser algo bueno, porque la condena ya está, sino que Dios guardó. Es como lo del trigo y la cizaña. Dios no decidió sacar a la cizaña, es decir, Dios preserva incluso a los que van a morir blasfemando a Dios. Los va a preservar para que los hijos de Dios puedan manifestarse. Es decir, todas esas misericordias no es por una persona en particular, sino por la gloria de Cristo. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos entendiendo, y ya empezamos, si empezamos a captar esta profundidad, esta idea, empezamos a darle gracias a Dios por cualquier cosa todos los días. Y ahora sí ya tiene más, ya empieza a sentirte más ricamente ese pasaje de... Vamos a leer Salmo 96. Capítulo 10. Ya empieza a tener más sentido. Ya empezamos a ver que cualquier problemita que pueda pasar, cualquier angustia, hambre, tribulación, persecución, no es nada, porque Dios nos ama y hay un gozo. Porque vivimos en Cristo. ¿Sí? No sé si pudiera hacer un paréntesis.
Ajá. para leer una frase que tiene un chorro de relación, que justo la compartí hace unos días. Dice, ¿por qué cosas malas pasan a gente buena? Y esto es algo que yo creo que todos nos hemos llegado a preguntar alguna vez. Dice, eso solo ocurrió una vez y Él se ofreció voluntariamente. O sea, está haciendo referencia a Jesucristo, de que solamente ha existido una sola persona completamente buena que se ofreció voluntariamente a sufrir por todos nosotros, por nuestros pecados, precisamente para dar cumplimiento a esa promesa de Dios. Entonces, es súper impactante porque una vez que entendemos esto, entendemos prácticamente todo. Precisamente lo que mencionabas de que hasta las cosas malas o por las cosas que nos dan sufrimiento, que nos hace sentir mal, debemos agradecerle a Dios porque, Ya es ganancia. porque sí, o sea, porque las estamos viviendo, estamos respirando, porque el sol sale para justos e injustos y solamente Jesús es. Y también, muy importante, porque a pesar de que nos vengan cosas malas, seguimos teniendo ese tiempo para entrar en arrepentimiento si en algo estamos fallando. ¿Sí? Decir entre las naciones, estoy en el 10, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido. ¿Ya ven? No será conmovido, o sea, ni el pecado del hombre lo va a poder mover. Dice, juzgará a los pueblos con justicia. Alégrese los cielos y gócense la tierra. Ahí también todos los salmos empiezan a tener sentido cuando habla de justicia y la alabanza de la creación. Porque dice, por fin vamos a ser llevados en una buena mayordomía. Brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. ¿Sí? Ahí vemos como una especie de creación animada no es que tengan una conciencia, sino que le da una forma poética en la que se regocija porque la justicia por fin se está manifestando. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y aquí es este llamado. ¿Sí? Debemos de conocer la amplitud del pecado y que a pesar de pase lo que pase, el ser humano ya tiene ganancia, aunque parezca un mundo muy malo. Y a pesar de eso, si todo fuera tan malo, entonces, ¿dónde quedaría esa señal de salvación? Pero si todo fuera bueno y no hubiera dolor, como dice en muchas partes del Antiguo Testamento, las naciones se burlarían de Dios. Porque ¿dónde está? ¿Que no va a juzgar a nadie? ¿Dónde está el Dios poderoso? Sin embargo, son malas cosas buenas y de repente manda uno que otro castigo para mostrarnos tanto que hay un Salvador que pagó por nuestros pecados, como que también va a haber justicia para los que son injustos. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces, estábamos con lo del pueblo hebreo y egipcio. Ya vemos que si no fuera por el Salvador, el pueblo hebreo estaría también con los egipcios. No habría diferencia. Y entonces dice que Moisés envía a Faraón para que le dijera, deja ir a mi pueblo porque vamos a darle fiesta solemne a Dios. Y ahí ya entramos a tema, porque van a decir, bueno, no estamos hablando de fiesta y aquí estamos algo todos tristes, ¿no? Pero aquí Dios escoge a un pueblo y no por buenos, sino porque eran los más pequeños, eran los más insignificantes. Dios los escoge a ese pueblo para que hagan esa fiesta, para que celebren. ¿Celebrar qué? Si estaban de esclavos. ¿Sí? No tenían nada que celebrar, ¿o sí? Y
Y en eso que les dice Moisés a Faraón que los deje ir, y hubo una serie ahí de discusiones, dimes y diretes, y dice, no, dales más paja a ese pueblo, porque andan de ociosos. Sí, nada más andan pensando en cosas en lugar de que se pongan a trabajar. Y ahí es donde empieza esa dualidad que hay. Empieza esa dicotomía que tenemos entre la celebración y el descanso. Ahí lo podemos ver también. El mundo, es decir, la corrupción, nuestro mismo pecado, nos impide entrar en gozo, en celebración, en fiesta, porque empezamos a dividir las cosas. Pensamos que la celebración celebramos o hacemos fiesta o descansamos, nos recreamos, vemos alguna serie o algo. Pensamos que porque, pues ya trabajé bastante, no, me merezco un descanso. No merecemos ningún descanso. Dios nos da un descanso. Es muy diferente. ¿Sí? Y queremos como que trabajar más para poder recibir más y todo ese rollo, pero Dios te da un descanso. Mismo Eclesiastés dice que muchos pueden estar trabajando y laborando, ganando dinero, pero es un don de Dios disfrutar de ese trabajo. ¿Sí? La gente, sobre todo en nuestra era del ocio, dividimos. ¿Sí? Dividimos totalmente el regocijo, el trabajo, la familia, el descanso, cuando debemos de estar gozosos en ambos, en todo momento. Claro, es diferente, a veces con más enjundia, ¿verdad? En tiempos de fiesta, pero también darle gracias a Dios porque a veces tenemos que hacer otras cosas que pueden ser fatigosas. Dice, y luego Faraón les dice, no, está bien, sí vayan a hacer fiesta solemne a Dios, pero aquí dejen a los niños, a las vacas, a su ganado, a las mujeres, nada más vayan los hombres y allá celebren, y luego ya regresen. Pero algo que hemos enseñado siempre, que es que todo es de Dios, y la celebración también, y que todo tiene que entrar en gozo completamente, como en ese caso hasta las vacas iban a dar, los niños normalmente no se tomaban en cuenta en los ritos religiosos a los niños, y es algo impresionante porque le está diciendo que para Dios es todo es lo que se le debe de llevar a poner en ese altar, en esa adoración a Dios, completamente. Ni un poquito más, ni un poquito menos. Y pasa una serie de plagas, y a pesar de esas cosas que parecen malas, sabemos, al verlas, nos damos cuenta de su misericordia. Y por fin Dios empieza a usar a la creación. Cuando el pueblo hebreo estaba llegando y el ejército de Faraón con el pueblo hebreo, Dios pone una columna de fuego para separarlos. Y hasta esta altura también debemos de ver que los milagros es algo extraordinario, pero es algo que debemos de esperar de Dios. De hecho, por eso Jesús les decía, hombres de poca fe, o sea, ¿por qué dudan de ver un milagro? Si Dios puede mover cualquier partícula, porque le obedecen. ¿Sí? Si Dios quisiera, volvemos al juicio, si Dios quisiera, ahorita las moléculas, cualquiera de aquel lado de la Tierra, del universo,
pudiera venir a nosotros y enjuiciarnos. Y no es para sorprendernos el acto físico, sino para, si no nos arrepentimos, temer a Dios, porque es caer en manos de un Dios vivo. Pero si nos agarramos del Hijo, es para agradecerle, llenarnos de gozo, porque estamos en manos de un Dios poderoso y un Dios misericordioso. Y esa es una alegría impresionante, que el Dios que puso una columna totalmente fuera de las aparentes leyes de la física, porque recuerden, las leyes de la física no son perpetuas, sino que obedecen a Dios, obedecen a un creador. Estas leyes es el mismo Dios que nos mantiene con vida y que nos ha traído a su rebaño, nos ha rescatado, y que pudiendo usar el mismo juicio que hubo de esa columna tan fácil contra nosotros, Él, por amor a su propio nombre, decide perdonarnos.